Dios te bendiga. Que Dios te guarde poderosamente en esta preciosa noche. Para mí es un placer estar una vez más predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quizás está pasando por momentos difíciles, quizás está pasando por momentos de adversidad, pero déjame decirte una cosa. Dios está de nuestro lado. Él está a favor de cada uno de sus hijos. Y si Él te está escuchando, no deje de clamar a Él, no deje de orar a Él. Amén. Acuérdate que este ministerio nació en el corazón de Dios, embajadores del reino para bendecir muchas vidas a través de las redes sociales. Amén. Entonces acuérdate, si es tu primera vez, de suscribirte, de darle like y compartir estas predicaciones con otras personas. ¿Para qué, hermano Hernán? Para que otros también sean bendecidos igual que tú. Sí, amados, es el propósito. El propósito de la predicación es de que todos nosotros seamos bendecidos a través del poder de la palabra de Dios. Amén. Hay apóstoles en este tiempo. Es algo que muchas personas se están diciendo. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Muchas personas dicen no hay apóstoles en este tiempo. ¿Y cómo van a decir que hay apóstoles? Si la Biblia dice que eran 12 apóstoles y en el libro de Apocalipsis sale claramente que hay 12 lugares donde los apóstoles van a reposar. Y esas personas, por una parte, tienen razón. Otras personas dicen así: si hay apóstoles y tienen versículos bíblicos que avalan todo aquello que ellos están hablando, están afirmando. Y ellos están tan seguros que dicen que sí hay apóstoles, que no hay apóstoles. Entonces, escucha algo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hay unos textos en la palabra que son muy importantes nosotros analizarlos. ¿Por qué, hermano Hernán, vamos a analizar el texto? Porque no es solamente yo leer una palabra y comenzar bla, 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 bla. No, amado. Y es lo que muchas veces está aconteciendo hoy en día. Es lo que muchas veces está aconteciendo en diferentes congregaciones. La mayoría de las personas leen un capítulo, leen un versículo de la Biblia y rápidamente sacan sus propias conclusiones. Entonces unos afirman una cosa y otros afirman otra. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios, porque les voy a revelar un secreto. Si se quedan hasta el final, entonces sabrán ese secreto. Especialmente es para ti que tienes esa curiosidad de entender y escudriñar y profundizarte en la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, y dice así, escúchame: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahí está, hermano Hernán. Yo tengo razón. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces muchas personas leen este versículo aislado de la palabra y sacan sus propias conclusiones. Dice, claro, hay apóstoles. Entonces se levanta una persona de repente con el pecho como una paloma, como un palomo con el pecho grandísimo, diciendo, yo soy apóstol. Y se sienta en lugares de honra. Se sienta en lugares donde muchas personas van a empezar a exaltar a esa persona porque Dios le dijo a él que era un apóstol. O no fue Dios, sino que él sintió en su corazón que era un apóstol. Ahora, si la Biblia está afirmando que él mismo, cuando hablamos de él, no está hablando de Hernán, no está hablando de Oliver, es mi hijo mayor, no está hablando de Josué, mi hijo menor, no está hablando de Hernán Cova, quien le habla. No, amado. El mismo que constituyó apóstoles se llama Cristo. Y no es que Dios me dio una revelación y yo se la estoy pasando a ustedes. La Biblia es un misterio que ha sido revelado para los hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, hermano, pero anda con una Biblia. No todo el mundo es hijo de Dios. Está predicando. No todo el mundo es hijo de Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo. Así predique, así cante, así haga como se vista. No todos son hijos de Dios. Y cuando nosotros analizamos esta palabra, para reconocer el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, y él dice, y él mismo, ¿quién? Cristo. Entonces vamos a verlo. Amén. Vamos a verlo. Para entender ese capítulo,
o ese versículo, ese versículo 11, nosotros tenemos que ir al capítulo 4. Es difícil para muchas personas pararse cuando no entiende la Biblia y de ir al principio para saber quién está hablando, a quién le está hablando y por qué le está hablando, gente. Escúcheme. Yo pues, preso, dice el apóstol Pablo, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El apóstol Pablo está preso y envía esta carta para la iglesia que está en Éfeso. Y él dice, yo estoy preso y les digo que ande como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ahora, ¿cómo es esto, Pablo? Explícame. Vamos al segundo versículo. Dice, ¿cómo es digno de andar con la vocación con que Cristo nos llamó? Escúchame, apóstol. Escúchame, profeta. ¿Cómo es digno de andar una persona que tiene un llamado de parte de Dios? De lo que nosotros hemos leído en el capítulo 4, versículo 11. Yo soy apóstol y anda como si fuera el ministerio de Nabucodonosor. El segundo versículo del capítulo 4 de Éfeso, del libro de Efesios, dice, con toda humildad. Yo me quiero parar un momento para hablar un poco de esto, amado. Y es lo menos que está hoy en día en el grande ministerio. Hay muchas personas que tienen ministerios poderosísimos de parte de Dios, que Dios quiere derramar su poder sobre cada uno de ellos, que fueron convocados por el mismo Cristo. Por ende, son altivos, son arrogantes, son prepotentes. No que yo soy, cállese la boca, varón. Usted no es nada porque no estás dando digno con la vocación con que fuiste llamado. Entonces, a donde llegan, tiene que llamarte apóstol. A donde tú llegas, tienen que decirle tu majestad. A donde tú llegas, tienen que bajarse todo el mundo la cabeza porque llegó el bam, bam, bam. No es así, amado. Entonces la pregunta es, ¿hay apóstoles en este tiempo? La Biblia dice que el propio Cristo dio dones a esta persona. Los que fueron llamados de apóstol, el propio Cristo los llamó. El propio Cristo los llamó. Ellos vieron la manifestación del poder de Dios. Hoy en día, como Pedro, como Pablo, como Juan, Pablo, todas estas personas, hoy en día no hay apóstoles como estas personas. Pero hay personas que tienen el don apostólico y eso se le ha subido a la cabeza a muchas personas hoy en día. Y se hacen llamar de semidios en la tierra. Eso ha pasado por encima de mucha gente y han perdido toda humildad y toda mansedumbre. Entonces, el segundo versículo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si alguien no presenta a la persona como apóstoles, disciplina. Si alguien no presenta a la eminencia como su majestad, no tiene participación en la iglesia. ¿Y cómo es eso, varón? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? El apóstol Pablo preso, estaba aconteciendo algo en la iglesia de Éfeso. Gente que tenían un tremendo llamado de Dios y estaban dando en desacuerdo, estaban dando en desequilibrio, estaban dando no digno con la vocación con que Dios los llamó. Había mucha altivez en las personas. ¿Estamos entendiendo un poquito? Porque yo estoy entendiendo aquí a través de la palabra. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ve, acércate para que entiendas. Es tan importante nosotros entender esto, que la mayoría de las personas que están al frente hoy en día, que son pastores, que son maestros, que son evangelistas, que son apóstoles, está aconteciendo un grave problema. Hermano Hernán, ¿cuál? Ya el espíritu no gobierna a ellos. Ellos son los que gobiernan al espíritu. Ellos son los que dicen qué se va a predicar y qué no se va a predicar. Son ellos que dicen quién va a salir y quién no va a salir. Ya el Espíritu de Dios no tiene más el control en ninguna parte de las congregaciones. Amado, ¿por qué? Escúchame. Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río de Jordán, de hecho así, el Espíritu lo guió hasta el desierto. Guió el Espíritu Santo. Y cuando ayunó 40 días y 40 noches, la Biblia nos dice que él bajó en el poder del Espíritu Santo. Quería decir que todo lo que Cristo hacía, lo hacía porque el Espíritu Santo le mandaba.
Hoy no es así. Hoy se hace lo que el hombre le da la gana. El espíritu no hace lo que quiere. Y si el espíritu no hace lo que quiere, entonces el espíritu en muchas partes, ya el Espíritu Santo, chao, se fue. Porque si yo no soy bienvenido en una parte, ¿cómo es que yo voy a ficar ahí? ¿Cómo es que yo me voy a quedar ahí? Y el Espíritu Santo, ¿desde cuándo? Ya después de muchas iglesias. Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis que Cristo le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. O sea que Cristo estaba afuera. Tenían nombre de cristiano y no eran cristianos. Tenían nombre de apóstoles y no eran apóstoles. Eran de todos menos apóstoles. Entonces, ¿hay apóstoles o no hay apóstoles hoy en día? Vamos a ver qué dice la palabra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Espíritu, colócate para allá que aquí mando yo. Yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el profeta, yo soy el apóstol tal, y yo hago lo que a mí me da la gana. Belleza. ¿Y cómo obedecemos al Espíritu, Hernán? La palabra es Espíritu y es vida. Y hay gente que no están obedeciendo a la Biblia, no están obedeciendo a la palabra, no están obedeciendo a lo que está escrito, están obedeciendo revelaciones, están viendo visiones y están diciendo Dios me habló y se olvidan de la palabra de Dios. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu con E mayúscula, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, no a un grupito, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno, seguimos. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está el secreto. Si te quedaste hasta aquí, el secreto está en el versículo 8. Habla de dones. Habla de dones entregue a los hombres. Entonces, hoy en día, cuando la persona dice que no hay apóstoles, escúchame, cuando la persona dice no hay apóstoles en este tiempo, entonces también deberían decir, entonces no hay pastores. También no hay evangelistas. También no hay profetas. También no hay maestros. No hay nada. Entonces Cristo solo es el pastor. Porque si yo no acepto que hoy en día hay más apóstoles, si yo acepto que hoy en día no hay más apóstoles, entonces tampoco puede existir pastor. No sé si dio para entender. Entonces, todas estas personas que hoy en día son apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros, no son un ministerio como lo había llamado Cristo en el principio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a un profeta, el profeta era el único que portaba la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre él, él profetizaba y el Espíritu se iba. Hoy en día, cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo, tenemos el poder del Espíritu en nosotros. Y es que no se va, él queda en nosotros. Entonces, ¿dónde está el profeta hoy en día? Lucas capítulo 16, versículo 16 dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y desde entonces el reino de los cielos ha anunciado y sufre violencia. Entonces yo quiero decir que no hay más profetas. Hay don profético, hay don apostólico, hay don de pastor. Entonces cuando yo digo que hay un don, no es porque es el hombre que lo da. El hombre no puede dar un don apostólico. Yo, Hernán, ungo a Josué como apóstol de la iglesia tal. ¿Y quién te llamó a ti para ungir apóstol? Con la autoridad que Dios me ha dado, yo te ungo apóstol. ¿Quién nos dio autoridad de nosotros en ungir apóstoles? En ungir profetas, evangelistas, pastores. ¿Quién nos dio la autoridad? Si la Biblia dice que el mismo Cristo no es solamente que subió, sino que descendió primero, bajó y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Dios mío, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fue Cristo que dio dones a los hombres. A los hombres. Cristo es quien da un don profético para alguien. Cristo es quien da un don apostólico para alguien. Y no el aceite que le echan en la cabeza. Dios mío, ¿será que hay alguien que pueda entenderme?
Yo te ungo como... Ya para con eso ahí, mi hermano. Por eso que en el primer versículo dice, anden digno en la vocación con quien fuiste llamado. Vocación quiere decir convocado por alguien. Vocación quiere decir convocado por alguien. Es alguien que le duele aquello por lo cual fue llamado. No es que alguien sintió que yo siento que yo soy apóstol. Tú no sientes nada. ¿Tú estás entendiendo? Porque quien hace ese llamado o quien da ese don a la persona es Dios. ¿Y qué quiere decir apóstol, hermano Hernán? Enviado a fundar la obra. Y no solamente a fundar la obra, sino a cambiar el contorno por lo cual o por quien él fue llamado a llevar eso. En aquel tiempo estas personas entendían todo esto. Porque los romanos, ellos tenían también apóstoles que llevaban cuando conquistaban una ciudad. Y llevaban a este tipo de personas a ese lugar para cambiar la cultura de aquellas personas que estaban allí. Entonces el que tiene un don apostólico, donde llegan, él tiene algo de parte de Dios para cambiar el contorno donde están viviendo. Las personas, las malas costumbres van a empezar a desaparecer cuando alguien tiene ese don. Algo tiene que acontecer. ¿Tú te acuerdas? En Hebreo, la Biblia dice que Cristo también es llamado de apóstol, porque Cristo fue enviado del Padre a la tierra. Y cuando entró a la casa de Zaqueo, cuando Zaqueo vio que Cristo salió, dijo, Señor, si he robado a alguien, yo lo pagaré 4 veces. Eso es lo que hace un apóstol. El apóstol no fue llamado para sentarse con la barriga que le tapa la cara de lo gordo, porque no hace nada. No, amado, ese no es apóstol. Apóstol es aquel que fue convocado por Dios, fue entregado un don para él. Y ese don no lo va a dejar tranquilo. Él va a ir a cualquier lugar del mundo y va a empezar a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápido a la palabra que se está acabando mi tiempo. El versículo 9. Y esto, ¿de qué subió? ¿Qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí viene el versículo que comenzamos. ¿Vio qué fácil es? El 9 y el 10. Es fácil. Ahí está. Dice así, el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces, la gran pregunta, ¿hay hoy en día apóstoles? No. Todos nosotros somos hijos de Dios. Lo que existe son dones sobre las personas. Dones. Dones quiere decir regalo de Dios para alguien, para hacer algo. Ahora la pregunta es, cuando yo tengo un don apostólico, Dios me entrega eso ¿para qué? Ahí lo vamos a ver en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de un conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, alguien que es apóstol, alguien que es pastor, profeta, tiene un don de parte de Dios sobre esta persona. Solo que este don no es para adueñarse de la congregación, no es para adueñarse de la grey, no es para decir yo soy el que mando aquí, cuando yo hablo todo el mundo tiene que callarse. Naní, nanay. Él tiene algo que hacer. ¿Estás entendiendo? ¿Qué es lo que tiene que hacer, hermano Hernán? A perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ellos tienen algo que hacer. El apóstol tiene un trabajo que hacer. Y no llegaron donde él llega, yo soy el apóstol. ¿Y quién te mandó a decir que tú eres apóstol? ¿Estás entendiendo? Entonces, debemos abrir nuestro raciocinio. Debemos abrir nuestro entendimiento. Yo siento un peso de responsabilidad, pero el cual Dios me llamó. Entonces, si yo me muero con lo que Dios me entregó, yo me vuelvo un fracaso generacional. Y me temo que muchas personas hoy en día tienen algo de parte de Dios y están en lugares donde no pueden abrir la boca. Están en lugares donde ellos no pueden opinar. Están en lugares donde ellos abren la boca y hasta ahí llegaron. Más nadie sabe de ellos. Pero este canal se abrió primeramente desde el reino de los cielos para nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Para decirte a ti, abre tu boca y yo la llenaré. Para decirte a ti que tú tienes un llamado. Para decirte a ti
que Dios está con nosotros, aún en el momento que estamos pasando. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¿Quién le habló? Su hermano HC. Y se despide diciéndole Shalom es paz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao.